Sangriento. Sí. Esta película nos habla de el doble despojo que sufren los nativos estadounidenses. Sí. En este caso de Oklahoma. Sí, de Oklahoma. Y es simple la trama, ¿no? Pero compleja el desarrollo. Sí. Es muy curioso porque estaba documentándome temprano y se pretendía, porque creo que está basada en una novela, entonces basándose en la novela se pretendía hablar de los orígenes del FBI. Y a la hora de llevarla a la realización acaparó completamente la atención del director y de los realizadores trabajar ese tema. Fenomenal. Es que es un tema que ya lo había tocado Robert De Niro en una película. Exacto. Cómo nació el FBI, cómo nació la CIA. Exacto. Esto tiene mucho más importancia que eso. Sí. Me llamó mucho la atención por qué los asesinos de la luna, y tengo por acá esa metáfora interesantísimo. Entonces, el nombre original se llama Los asesinos de la luna de las flores. Sí. Porque se refiere... Se llama la novela. Hola mi gente, esto es Jarabe Movie, donde estaremos hablando de cine y algo más. Y bueno, tengo a mi lado a el doctor Jason Alcalá, que les va a dar unas cucharadas de cinefilia. A mi diestra, el catedrático del cine, Ricardo. Jason, ¿De qué vamos a hablar hoy? Fíjate cómo parte de la historia desconocida podemos encontrarla en películas, y en este caso de una de las obras maestras de El señor del meme, el Absolute Cinema. Sí, de Martin Scorsese. Estamos hablando de una de sus películas recientes, y digo que es una joya de película. Sí. Por la trama, por las actuaciones, por eso de lo cual no sabíamos nada. Digo en el sentido de que eso no nos enseñan en los textos ni siquiera de historia universal. No. Estamos hablando de Los Asesinos de la Luna, una película del año 2023. Compitió por el Oscar, no lo ganó. ¿Quién se lo llevó en esa época? Bueno, creo que fue precisamente una película de... creo que fue con Oppenheimer que compitió. Ah, Oppenheimer, sí. Sí, de Christopher Nolan. Pues. Christopher Nolan. Compitió con Oppenheimer y era difícil. No, está justa entonces, está justa. Fue justa, sí. Con la diferencia de que la historia de Oppenheimer era como más potable, sí, más conocida. Un hombre que, bueno, fue el creador de la bomba atómica, o fue el que organizó todo eso, y luego arrepentido, arrepintió. Se volvió un activista contra... Sí. Pero en el caso de Asesinos de la Luna, nos muestra una historia oculta de los Estados Unidos. Una microhistoria, ¿será? Sí. No, ni tan micro, es una historia muy importante, porque además, ¿sabes? Está conectada con aquella película que comentamos de Paul Thomas Anderson, de Petróleo Sangriento. Sí. Esta película nos habla de el doble despojo que sufren los nativos estadounidenses. Sí. En este caso de Oklahoma. Sí, de Oklahoma. Y es simple la trama, ¿no? Pero compleja el desarrollo. Sí. Es muy curioso porque estaba documentándome temprano y se pretendía, porque creo que está basada en una novela, entonces basándose en la novela se pretendía hablar de los orígenes del FBI. Y a la hora de llevarla a la realización acaparó completamente la atención del director y de los realizadores trabajar ese tema. Fenomenal. Es que es un tema que ya lo había tocado Robert De Niro en una película. Exacto. Cómo nació el FBI, cómo nació la CIA. Exacto. Esto tiene mucho más importancia que eso. Sí. Me llamó mucho la atención por qué los asesinos de la luna, y tengo por acá esa metáfora interesantísimo. Entonces, el nombre original se llama Los asesinos de la luna de las flores. Sí. Porque se refiere... Se llama la novela. Sí, porque se refiere a que en mayo las plantas más altas y robustas comienzan a crecer sobre las flores más pequeñas, robándole la luz solar. Ahí está la definición filosófica y significativa de lo que es esta película. Killers of the Moon. Fíjate, los
aborígenes o estos nativos fueron reducidos, una población que en este momento no representa el 1% de la población de Estados Unidos. Sí. Estoy hablando de los nativos, si hay mestizos, bueno, hay más todavía, ¿no? Pero siguen siendo una minoría. Sí. Y resulta que, bueno, cuando estos colonizadores que luego pasan a convertirse en una nación independiente, estos padres blancos fundadores de los Estados Unidos empiezan a tener un sesgo disque humanista. Sí. Entonces reconocen a los nativos y resulta que les otorgan unas tierras. Pero sí, las tierras que les otorgan, que son lo que llamábamos reservaciones, por no decir campos de concentración, estas reservaciones, ¿qué eran? Eran tierras áridas, eran tierras con... aparentemente infértiles. Infértiles, con pocos recursos, poca agua alrededor, o sea, una cantidad de cosas como diciendo, bueno, te vamos a dar las peores tierras. Las mejores tierras las tenemos nosotros los blancos, los que conquistamos este territorio, y ustedes, que son unos salvajes, que pueden sobrevivir en una tierra árida, esas son sus tierras. O sea, qué tristeza, ¿no? O sea, después de que los despojan, los asesinan. Cometen un genocidio contra ellos. Exacto. Los relegan a las tierras que ellos estimaban y consideraban para ese momento como lo peor. Claro, pero entonces en los años 20 está el boom petrolero y resulta que esas tierras que antes consideraban los padres fundadores, los que hicieron de Estados Unidos lo que es, que consideraban que eran tierras que no valían nada, ahora pasaron a ser las tierras más valiosas. Las tierras más valiosas y estas, para cuando se desarrolla la película habla de unas 27 familias, eran muy ricas, pero hay un tema muy interesante que noté en la película, que es que ellos no tenían plena libertad sobre el dinero que tenían. No, porque el Estado les nombraba... Tenían unos tutores. Y yo decía, wow, pero ¿qué es esto? Una locura. Claro, porque la Constitución de Estados Unidos establece que el propietario de la tierra es propietario de lo que hay en el subsuelo, no como el caso de Venezuela. Que el Estado es dueño de... El Estado es el dueño, pues. Sí. Es una propiedad colectiva. En el caso de los Estados Unidos, si tú tienes un acre de tierra, todo lo que esté allá abajo, hasta el núcleo es tuyo. Eso es más o menos así como está la Constitución de Estados Unidos. Sí. Lo cierto es que cuando se descubre esto, empieza toda una trama de cómo despojarlos nuevamente. El segundo despojo a los nativos americanos, a los nativos estadounidenses. Entra en el juego, en el caso de la película, el señor Williams. El señor Williams, sí. Fíjate, hay dos personajes allí, bien retratados por Robert De Niro y Leonardo DiCaprio. Una buena actuación de Leonardo DiCaprio, sí, hay que reconocerlo. Y obviamente una magistral clase de actuación que hace Robert De Niro, sí, a quien acostumbramos a verlo como mafioso, sí, precisamente en películas de Scorsese. Aquí es un mafioso pero enmascarado. Pero es un mafioso del oeste. Sí. Muy bueno. Sí. Muy buena su actuación. Y vemos cómo empiezan a trabajarlos. ¿Cómo los trabajan? Bueno, les dan alcohol, algo que los indígenas lo usaban de manera ritual, pero no de tomarlo como lo toman en Occidente. Empezaron a convertirlos en borrachos, en ebrios, empezaron a crearles necesidades que no tenían para que ellos usaran el dinero en un ecosistema que los tuviera ellos como en una Matrix. Comenzaron a enfermarlos. Sí, pero como no morían muy rápido, había que darle una manito al proceso. Sí. De eso trata Asesinos de la Luna. Sí. Entonces, fíjate, Jason, algo que parece obvio, y es que el dinero, que es el leitmotiv de todo esto, porque el petróleo en ese momento ya era el oro negro, sí, y todavía sigue siendo muy valioso, hizo que gente con una calidad religiosa, que más o menos está algo de eso retratado en Petróleo Sangriento. Porque es algo de un proceso, de un periodo histórico, es algo que pasó de verdad.
Sí, entonces fíjate, este calvinismo que Ujú. está desarrollado allí, esta forma de ver la vida, hace que ellos empiecen a justificar moralmente lo que están haciendo, Sí, estos asesinos. sí, sí, sí. Eh, y me llevan a mí a ese tipo de cosas, porque lo vemos tanto en esta película como en la anterior. Me lleva a mí a cuestionar si de verdad el objetivo de estas personas que hacían grupo o que hacían vida en esos grupos religiosos, si de verdad estaban movidos por un imperativo espiritual, humano, filantrópico, o era simplemente una fachada, o era simplemente una de las caras del diablo. Bueno, fíjate, a mí una cosa que me llama la atención de eso que precisamente estás diciendo Ujú. es que ese es el espíritu con el que nace una nación Como los Estados como Unidos. los Estados Unidos, si es que eso se le puede llamar nación. Y cuando digo nación es que no hay una sola identidad, hay muchas. Entonces, Sí. ¿cuál es la identidad de esa nación? Bueno, la identidad de esa nación es que ellos llegan como colonos, matan a quienes les dan una bienvenida, a quienes comparten con ellos, a quienes reciben, pero además a los que sobreviven terminan después despojándolos de todo. O sea, Sí. ya te despojé de tu identidad y te despojé como nación. Te meto en una reserva, Te despojo de tu espiritualidad. sí, te despojo de tu cultura, pero ahora te despojo de cualquier cosa. Sí. O sea, ya tú no eres nada. Sí. Eso es Asesinos de la Luna, es una metáfora de lo que es Estados Unidos. Increíble. Me llama mucho la atención porque, claro, es justificado. Porque sabes que esta familia de donde viene la muchacha, que es la protagonista, Sí, Lily Gladstone, Ajá. tremenda actriz. Sí. Estoy enamorado y de además ella. hermosísima, Uf, bellísima. una mujer Sí. Comienzan a morirse misteriosamente. pero fíjate el histrionismo de ella, ¿no? Estando Sí. sana, cuando Sí, se sí. casa, Sí, sí. o el personaje que hace Leonardo DiCaprio, Ujú. y luego enferma Ujú. porque la empiezan a envenenar. Sí. Empiezan a contaminarle la Y es insulina. increíble Sí. la actuación de Sí, ella, sí. es una actuación magistral Sí, también, sí, o sí, sea, sí. ella la convence a uno tanto que uno siente Empatía. mucha empatía. Logra, fue una actuación muy inmersiva. Ahora, me llama mucho la atención la señora que hace el papel de la mamá de ella porque, sabes que no, que ellos como que Si ven ese es Tantú Ajá. Cardinal. ellas ven un búho, ellos ven un búho Sí. cuando les llega la hora. Y ella le dice algo interesante, le dice, o sea, ustedes están permitiendo que los blancos contaminen nuestra sangre. Sí, porque además no ponen a los indígenas como unos inocentes tampoco, ¿no? No. Como ese mito del buen salvaje, ¿no? Mm. Ellos tienen sus, sus lados oscuros y su lado luminoso como todo ser humano, ¿no? Sí, Y ella se dejó seducir por un blanco. sí. Un Ella blanco que tenía como premisa despojarla. tenía un objetivo, pero el Sí. muchacho se enamora. Sí, se enamora, pero finalmente... Y el que se enamora pierde. Sí, así dice. Pero lo vamos a caerle spoiler a la gente. Exacto. Fíjate, el reparto, Ujú. además, incluye a un gran actor como Jesse Plemons, Sí. a Brendan Fraser. Tiene un papel corto, Sí. Brendan Fraser también, pero buenísimo. Sí, Tatanka Mens y Cara Jade Myers. Bueno, también ahí actúa Graham Greene, un papel corto también. Sí. Vemos cómo se retrata a una realidad de una nación. Sí. Hay una historia oculta, una historia que no tiene ninguna épica, una historia que no tiene como trasfondo mostrar algo que no es, no, muestra la realidad, ¿Sabes qué me recordó ver que es esta la pe- realidad actual de Sí, Estados no, Unidos. todavía sigue pasando. Que por eso muchos críticos de cine catalogaron la película como una especie de disculpa tardía. La catalogaron así. Bueno, no creo que sea una disculpa tardía, lo explico. Scorsese siempre ha sido un subversivo desde sus inicios. O sea, Scorsese no es un tipo. Disculpa tardía pudiera ser, en todo No, pero caso. estando él en representación de lo que es, ¿sabes? Claro, pero disculpa tardía para mí es la película Oppenheimer. Ok. Una disculpa por un crimen cometido, un crimen
impensable como Sí. lanzar 2 bombas atómicas a poblaciones civiles indefensas. Sí. O sea, Que no tenían nada que ver con el asunto de la guerra de ese momento. sí. En el caso de Asesinos en la Luna no la veo como una disculpa tardía, sino como un descubrimiento. Yo pienso que la mayoría de la población estadounidense no sabe de esa historia. Sí te creo que gran parte de la población estadounidense desconozca este tipo de historias acerca de los nativos que ocupaban esa tierra que hoy es Estados Unidos. Y algunos que la conocen, por ejemplo, mucha gente de MAGA conoce la historia, dice, bueno, eso tenía que ser así, nosotros somos una raza superior. Mm. Eso tenía Oye, que pero pasar así. qué absurdo que a estas alturas del siglo XXI haya personas que se crean, ¿no? O sea, que Superiores, sí. superiores por asuntos raciales. Es una locura. Pero es que mira, lo vemos reflejado en otras películas. Esta de Paul Thomas Anderson, vemos, que ya lo habíamos comentado, vemos a estos que tienen la secta de San Nicolás, Sí, 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 sí. que es parte del estado profundo de los Estados Unidos, y fíjate tú cómo ellos se constituyen, cómo ellos se ven. Recuerdo aquel, y que está relacionado y vinculado a todo esto, aquel documental de Bowling for Columbine, Claro. donde a uno que era mi ídolo, cuando yo era pequeño decía lo más grande que había era Charlton Heston. Charlton Heston. Imagínate, aquellas películas tan extraordinarias. Él hizo Omega Man, Mm. hizo Soylent Green, que Sí, tradujeron Cuando el destino nos alcance. Sí. Fue mi héroe en Los 10 el planeta de los mandamientos. simios, en los 10 mandamientos. O sea, yo chamo tenía a Charlton Heston como lo máximo. Y luego en el año 2002, 2003, que es cuando entrenan, se me ha caído el ídolo. Y yo decía, coño, ¿cómo un hombre que pudo leer tantos guiones Con tanto contenido, contenido ¿no? podía responderle a Michael Moore como le respondió cuando Sí. le dice, porque en ese momento Charlton Heston era el presidente de la Asociación Nacional del Rifle, Sí. que además es una de ¿Qué? las asociaciones que agrupa a MAGA. Que creo que es la razón por la que Michael va a entrevistarlo. Exactamente. Y Sí. entonces él le dice, cuando Michael Moore le dice, pero mira, mucha gente está muriendo por esa política de la segunda enmienda, donde, bueno, todo el mundo puede tener arma, y el arma se puede vender como se vende un refresco Sí. en los Estados Unidos. Y él dice que cómo es posible que un país tenga una política como esa y ocurra una cosa como la masacre de Columbine. Y entonces él le responde, bueno, es que así fue como los padres fundadores de América, los padres blancos, le dice. Yo nunca me imaginé que Charlton esto fuera Ahí racista. se te cayó tu ídolo. Sí, ahora yo entiendo, porque yo no lo voy a poner a él como, ni a él ni a ninguno de los que conforman parte de eso, es que fueron formados así, Sí. fueron formados para No eso. tienen otra forma de ver el mundo. Claro, entonces fueron criados así y uno puede reivindicar la obra, obviamente no su sistema de pensamiento, pero ese sistema de pensamiento es el que domina y es el que se ve reflejado Sí, sí. en los Asesinos de la ¿No? Luna. Y se desborda de Estados Unidos. Es curioso ver en otras latitudes del mundo a gente con ideales supremacistas blancos, quizás sin serlo. Sí, no, eso cuando, por ejemplo, ves a algunos peruanos que se identifican con el Führer, Ajá. con el nazismo. Ok. Pero eso tiene que ver con esa cuestión de Sí. cómo el sistema te absorbe, te inocula. Sí. De una manera que tú no puedes, porque te pregunto, o sea, ¿puede llegar a ser posible hacer que esas personas comiencen a ver el mundo de otra forma? Fíjate, el tema es que es como un virus Mm. y un antídoto en este caso sería un despertar de la propia persona. Claro. No hay argumento que tú le puedas mostrar, no hay pruebas que tú les puedas exponer para que cambien de Sí. pensar. Porque es una programación neurolingüística. Pero sabes que tú me corregirás si me equivoco. A mi corta edad, con todo lo que me ha tocado vivir en este mundo, me he dado cuenta que una de las cosas que han servido, que ha servido, y yo asumo la responsabilidad de lo que voy a decir, pero yo creo que una de las cosas que ha servido para desprogramar un poco al ser humano fue la pandemia. Y por todo lo que vivimos,
en ese momento y desde ahí para acá, no sé, Ricardo, yo no sé si tú lo habrás notado, pero yo lo noto. Yo noto en el ser humano una voluntad de, de mirar las cosas de otra forma, de tratar de hacer las cosas de otra forma. Y yo no sé si eso tendrá mucho que ver con todo lo que está pasando ahorita y con esas listas que andan por ahí y con esa necesidad de hacer justicia y de sacar a la luz a Sí, tanta gente, yo ¿no? siento que hay mucha gente que pasó a un plano más reflexivo, Sí, a hacer un ejercicio profundo de su pensamiento crítico, pero también hubo otra gente que en la pandemia se sumió en sí, estos sí, dispositivos sí. Y se empeoraron. y empeoraron. Ahora Sí. andan creyéndose animales por ahí. Sí, bueno, que para mí eso es lo de menos, ¿no? Eso Porque es un whack the dog. para mí eso es más bien esa forma en cómo han puesto a los Terian, por ejemplo, Ujú. es algo más bien como distracción. Ellos Sí, sí, son- una cortina de es humo. una cortina de humo. Están pasando cosas peores como eso que internamente ocurrió en los Estados Unidos en Asesinos de la Luna, lo quieren aplicar con todo el territorio del hemisferio americano. Sí. Ahora la pregunta es, con, con toda esta voluntad que se percibe por ahí, estamos como más introspectivos, más reflexivos y también un poco más despiertos, Ricardo. ¿Tú crees que le pueda ser posible volver a hacer algo así? O sea, yo creo que tendrían que reforzar muy bien la estrategia del señor William. Mira, lo están haciendo con el mundo. Ya, ya lo que ellos tenían que hacer dentro de Estados Unidos lo hicieron. Siguen igual expoliando a la gente, la siguen. Estados Unidos produce mucho manufactura. Es un país, bueno, es la primera economía del mundo. Sí. Y le hacen creer a la gente que, bueno, que tienen acceso a una riqueza, que ese es el modelo, y resulta que, bueno, ellos cada vez, digamos, esa élite es cada vez más súper rica, más poderosa, y está menos empoderada la población. O sea, lo que representaba el American Wildlife, el American Life de los años 50, digamos, ese modelo que tenían ellos luego de la Segunda Guerra Mundial, donde cada familia tenía su hogar, tenían sus trabajos, tenían sus formas de emprender, de que la mayor parte de la población en ese entonces, o vamos a hablar de que la mitad de la población tenía acceso a un estado de bienestar. Eso se ha reducido muchísimo, Sí. se ha reducido mucho, y se ha reducido de tal manera que lo que representa actualmente un trabajador en su plusvalía, o sea, lo que deja el trabajador luego de que vende su fuerza de trabajo, es 10 veces mayor lo que es 10 veces menor lo que representa en su ingreso a lo que representaba en los años 50. Es decir, hacia adentro la élite ha tercerizado más a la gente, y bueno, fíjate, hoy tenemos unos parques industriales en los Estados Unidos que son unos cementerios, como el caso de la ciudad de Detroit, Sí. que fue en su momento la capital industrial del mundo. Sí. Bueno, ahí está ese ejemplo y ahí está la evidencia. Volviendo un poco a la película, Ricardo, me llamó mucho la atención el tema de que bueno, que tú dirás que es más de lo mismo, ¿no? Pero el tema de cómo operaba la justicia policial en ese pueblo. O sea que básicamente lo que detona que se establezcan los juicios y que se persiga y que se investigue es que esta muchacha tiene que ir a Washington, casi que hablar con el presidente para que pueda, porque en ese lugar, en ese territorio donde ellos vivían, Era territorio, como dicen, territorio apache, territorio apache, pero no, territorio supremacista, no apache. estos blancos supremacistas hacían lo que les daba la gana y no había justicia. Mira, ocurre que pasa con los Estados Unidos que cuando se destapan ciertas cosas, primero algunas son por conveniencia para que la élite o el Estado profundo pueda manipular, pueda presionar. Entonces, bueno, una de las víctimas fue el propio Epstein. Sí. De victimario pasó a ser víctima. En el caso de Asesinos de la Luna vemos que realmente hay
algo de justicia, pero ese algo de justicia realmente es marginal. Igual que el caso Epstein. Exactamente. El caso Epstein es marginal a lo que verdaderamente sigue pasando. Claro. Bueno, vemos a uno involucrado, o sea, si eso ocurriera en Venezuela, te aseguro que el presidente de la República aquí estaría preso ya. Voy a hablar del caso, por ejemplo, de Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés por mucho menos fue preso. Sí, claro, por unos jeeps. Sí, por una partida secreta. Una partida secreta. Por una partida secreta, $250 millones que fueron a parar al gobierno de Violeta Chamorro. Entonces esa partida secreta hizo que el hombre parara en la cárcel modelo, dejara de ser presidente y todo eso. Sí. Bien merecida la cárcel que tuvo, más bien salió muy... Pero eso, comparado con alguien involucrado, mencionado miles de veces en los archivos de Epstein, es el presidente de la nación más poderosa del mundo. Sí. Y ahí está, no pasa nada. Como no pasó nada en Asesinos de la Luna. Mira, Ricardo, nos quedan 2 minutos. Fíjate tú cómo no hay diferencia de lo que ocurrió hace 100 años, porque lo de Asesinos de la Luna se ambienta hace 100 años. El modus operandi sigue siendo el mismo, pero creo que las personas sí no. Así es. En unas palabras, Ricardo. Bueno, es importante esta película para que podamos tener una visión distinta de lo que nos muestran los medios, de lo que nos muestra comúnmente la historia convencional, la historia hecha por los vencedores. Así es, yo cierro con esta frase. El horror más profundo no es el que habita en las noches, a veces es el que te da los buenos días. Bueno, esto ha sido Jarabe Movie, donde hemos hablado de Asesinos de la Luna, hemos hablado de cine y algo más. Y ha sido un placer compartir con el doctor Jason Alcalá, quien les dio sus cucharadas de cinefilia. Digo lo mismo, el catedrático del cine Ricardo Romero. Bueno, será hasta la próxima. Chau, chau.